La niebla descendía lentamente sobre las colinas de San Jerónimo, cubriendo los árboles resecos con un sudario de silencio. Las calles del pueblo estaban desiertas, no por el frío, sino por algo más antiguo, más oscuro. A los forasteros les decían que eran solo viejas supersticiones, cuentos de abuelas, pero los ancianos del pueblo sabían la verdad. Cada luna llena, algo salía del bosque, algo que una vez fue humano, pero hacía mucho que había dejado de serlo. Matías Ortega, ex militar argentino, se había mudado a San Jerónimo para olvidar. El rugido de los helicópteros, las explosiones, los gritos nocturnos, todo eso lo perseguía incluso en sueños. Se instaló en una vieja cabaña en las afueras del pueblo, al borde mismo del bosque, pero en lugar de paz encontró señales, marcas de garras en la corteza, huesos roídos bajo la lluvia, un aullido que no se parecía a ningún animal. En la primera noche de luna llena, Matías despertó sudando. El viento silbaba como si algo enorme respirara en el bosque. Instintivamente agarró su rifle, pero en su cuerpo estalló un fuego, una sensación animal insoportable. Sus manos comenzaron a deformarse, los huesos crujían, las uñas se convertían en garras. No entendía cómo, pero lo sabía. Él era uno de ellos, y esa noche había otros. El primer enfrentamiento ocurrió en un barranco. Un aullido rasgó la niebla. De la espesura surgieron dos figuras enormes, una negra como la noche misma, la otra cenicienta, con cicatrices en el pecho. Sin palabras, solo con gruñidos, se abalanzaron sobre él. Matías, aún sin comprender del todo su nueva forma, se defendió instintivamente. Las garras golpeaban como cuchillas, la sangre empapaba las piedras. Uno cayó, el otro huyó. Matías, cubierto de heridas, cayó de rodillas entre los árboles, jadeando, su corazón latiendo a un ritmo que ya no era humano. A la mañana siguiente, despertó desnudo, entre cadáveres de ciervos y de un hombre. No recordaba haber matado, pero sus manos temblaban. Intentó huir, pero algo dentro de él exigía continuar. No era solo una enfermedad, era una llamada, y no estaba solo. En la sombra, alguien observaba. Pasaron varias semanas. Matías comenzó a cazar, no por hambre, sino por sed de comprensión. Descubrió un culto en las montañas, gente que adoraba al primer lobo, una criatura ancestral que prometía poder a quienes aceptaran su esencia. En la cueva donde se realizaban los rituales, vio cráneos adornados con símbolos antiguos y un nombre repetido en todas las paredes: Uxmal, una ciudad perdida donde supuestamente se crearon los primeros hombres lobo, como protectores del equilibrio del mundo, o sus destructores. Pero no todos los hombres lobo querían equilibrio. Algunos solo ansiaban poder. Había clanes. Matías se vio envuelto en una guerra, el clan de las sombras sangrientas, salvajes y crueles, contra los hijos del alba, que intentaban preservar los restos de humanidad. Ambos querían reclutarlo. Ambos sabían quién era él, la nueva sangre, nacido de la guerra moderna, más fuerte y más rápido. Su elección podría cambiar el destino de la especie. La guerra comenzó en el pueblo. San Jerónimo ardía. Cientos de criaturas luchaban en las calles. Los techos se derrumbaban, los cuerpos eran destrozados, los gritos humanos se ahogaban en un rugido monstruoso. Matías, con ojos amarillos brillando en la oscuridad, luchaba contra ambos clanes. No estaba del lado de nadie. Quería destruirlos a todos. Los hijos del alba lo habían traicionado. Las sombras sangrientas habían matado niños. Para él no quedaba ni perdón ni paz, solo purificación con fuego y sangre. Los medios de comunicación lo llamaron una masacre terrorista. El ejército acordonó el pueblo, pero Matías se había ido. Con él, docenas de infectados. Algunos enloquecieron, otros se organizaron. El virus se extendía. En Buenos Aires, en Bogotá, en Ciudad de México.
Brotes aparecían por todo el mundo. Unidades militares desaparecían sin dejar rastro. El mundo se resquebrajaba. Había comenzado la era del lobo. Matías ahora lideraba una manada, pero no como un líder común. No hablaba, no ordenaba. Simplemente caminaba al frente, ensangrentado, con el cráneo de su primer enemigo colgado al cuello. Las ciudades caían. La gente intentaba luchar, pero era inútil. Las balas no detenían la regeneración. El fuego solo avivaba su furia. Lo único que funcionaba era la luz solar directa, pero solo en los no transformados. Los gobiernos comenzaron a desarrollar armas biológicas. Capturaron a uno de los hombres lobo, realizaron una autopsia, descubrieron que la mutación se activaba a través del trauma. Pero ya era demasiado tarde. Las mutaciones se volvían inestables. Algunos alcanzaban los 4 metros de altura, otros poseían telepatía, controlaban mentes débiles. El mundo se derrumbaba. En el éter apareció una señal. Matías Ortega. Él es la fuente. Él es la clave. Comenzaron a buscarlo. Lo rastrearon en los Andes, en la selva amazónica. Pero él no se escondía. Se preparaba. Bajo una iglesia en ruinas, realizaba su propio ritual. No buscaba redención. Aspiraba a la ascensión. Su cuerpo era una mezcla de músculos, huesos y oscuridad. Su alma, una tormenta. En un último intento por salvar a la humanidad, se lanzó el proyecto Última Luna, un arma solar de pulso capaz de destruir a todos los transformados. Solo había que atraer a Matías a la zona de activación. Lo lograron. Usaron a un niño, el último hijo de su antiguo amor, como cebo, y él acudió, pero nadie sabía que él también los había utilizado. Absorbió el pulso, mutó, se convirtió en algo más grande. Ya no era humano, ya no era bestia. El eco de ambos. El cielo sobre Perú se tiñó de un color grisáceo púrpura. El sol no salió. Algo le impidió atravesar las densas nubes de ceniza, levantadas por la onda expansiva que engendró al nuevo Matías. La gente que aún quedaba viva dijo después que sintió en ese momento cómo la tierra contenía la respiración. Les pareció como si todo lo vivo decidiera si valía la pena continuar su existencia. Y el propio Matías, él estaba en el epicentro de ese vacío, ascendido, maldito, invicto. Desde entonces comenzó la nueva noche. Una tras otra, las ciudades desaparecían. Las fronteras perdieron su significado. Ningún satélite podía registrar los movimientos de las criaturas lideradas por el nuevo lobo alfa. Él no necesitaba órdenes, no creaba ejércitos, contagiaba la mente. Su presencia hacía temblar las mentes humanas. Quienes intentaban resistir, o morían o enloquecían. Los hombres lobo de nueva generación ya no temían la luz. La absorbían, cambiando, como si ellos mismos se hubieran convertido en parte de alguna fuerza cósmica. Pero quedaba una última línea, el último nudo de resistencia. Una ciudad avanzada, construida en el antiguo cráter de un volcán mexicano, ahora cubierto por cúpulas de titanio. Aquí se escondían científicos, soldados, cazadores, aquellos que no se rindieron. Los llamaban los Ojos del Alba. Precisamente aquí se creaba el último proyecto, no un arma, no una defensa, sino un híbrido infectado, una trampa genética. Lo llamaron Requiem. Requiem no era humano ni bestia, era un virus puro, encerrado en un cuerpo cultivado en laboratorio. El único propósito de su existencia era uno: encontrar a Matías y disolverse en él, unirse, destruirlo todo, incluso al propio portador. Era un acto de desesperación, la última chispa. Requiem salió del cráter en la noche en que las estrellas se apagaron. No sentía dolor, no conocía el miedo. Se movía rápido, como una tormenta. Por donde pasaba, todo lo vivo se detenía. Incluso los alfas más fuertes bajaban el hocico. Sentían en él la antiesencia, aquello que no debía existir. Matías lo sintió mucho antes del encuentro.
y sonrió. Su enfrentamiento ocurrió en el corazón de una megalópolis muerta, en algún lugar entre las ruinas de Caracas y Brasilia, en una zona muerta cubierta de escombros, huesos y ceniza. No hablaron. Sus cuerpos chocaban con el poder de dioses antiguos. Las ondas de choque destruían los restos de edificios, provocaban terremotos. Requiem se abalanzó sobre Matías con docenas de cuchillas surgidas de sus huesos, pero Matías, transformado, lo repelía con la furia de un elemento. Lucharon durante 3 días, sin cesar. Su sangre saturaba la tierra, dando origen a nuevas formas de vida. Plantas que se agitaban en la oscuridad, animales sin ojos que imitaban gritos. En la 4ª noche, cuando una luna negra se cernía sobre el mundo, Requiem se clavó en el pecho de Matías. No con una espada, no con garras, con su esencia. Desapareció en él, se disolvió en su corazón, y por un instante todo se detuvo. Silencio, quietud. ¿Muerte? No. Matías abrió los ojos. Ya no eran amarillos, ni rojos, eran negros, absolutamente. Ya no era un hombre lobo, ni siquiera era una criatura. Se había convertido en la transición, una sombra entre especies, y entonces levantó la cabeza y gritó. El sonido de su aullido se extendió por todo el planeta. No llamaba, ordenaba. Despertó a aquellos que habían dormido durante siglos, entidades antiguas que se escondían del mundo. Despertó a las bestias bajo los hielos de la Antártida. Despertó manadas en Siberia, a los hijos del desierto en el Sahara. La licantropía trascendió el cuerpo. Ahora incluso el aire podía convertirse en lobo. La humanidad ya no luchaba, simplemente desaparecía. Pero entonces apareció él, el niño, aquel mismo niño que había sido utilizado como cebo. No habían llegado a matarlo. Sobrevivió. Y heredó de su madre no solo la sangre, sino algo más. Podía oír el aullido, pero no obedecerlo. Su mente estaba vacía, pura. No sentía miedo. Y precisamente por eso pudo acercarse a Matías en el momento en que incluso la luz temía aproximarse. No tomó un arma. No sabía qué era la fuerza. Simplemente pronunció un nombre. Papá. Y en ese momento, todo se detuvo. El nombre resonó como un cuchillo en el corazón. Papá. Se deslizó a través del aire denso, rompiendo la tormenta negra, acallando la agitación de la sangre, devorando la furia y la locura. Matías se quedó inmóvil. Su pecho fluctuaba, como si algo olvidado reviviera en él, algo perdido entre innumerables transformaciones, entre miles de rostros asesinados, entre ciudades que desaparecieron bajo su sombra. El niño estaba frente a él, temblando, descalzo, pero con la mirada directa. No había miedo en él, ni odio, solo un silencio inexpresable, casi doloroso, como el de aquellos que han esperado demasiado tiempo. Y entonces Matías sintió como algo ajeno se encendía dentro de él, humano, cálido, débil. Intentó rechazar ese sentimiento, pero no se iba. El aullido de su manada resonaba por todas partes, exigiendo sangre. La tierra temblaba, las criaturas se acercaban, algunas con forma de lobo, otras ya no tenían forma, eran simplemente una masa de oscuridad. Rodearon las ruinas, listas para despedazar al niño si el líder no tomaba una decisión. Uno de los ancianos, de los que sobrevivieron desde los tiempos de Uxmal, dio un paso al frente. Enorme, cubierto de viejas runas en una armadura ósea, su voz sonó como el crujir de criptas. «Debe morir, es una debilidad». Matías no respondió. Simplemente extendió lentamente la mano y la posó sobre la cabeza de su hijo. «No», susurró, «es un recordatorio». La criatura gruñó. Los demás hombres lobos se quedaron inmóviles. Todo pendía de un hilo. Un paso en falso y comenzaría la gran masacre. Pero Matías miró fijamente al anciano. Su mirada estaba vacía. No había furia, no había agresión, sino algo más aterrador: indiferencia. «Abandonaste a la humanidad», dijo el anciano. «Quemaste los puentes,
Te convertiste en el vacío. No, dijo Matías con calma. Yo era el vacío. Pero ahora soy una puerta. Y al segundo siguiente, su cuerpo se encendió. No con fuego, con luz. Pero no la que quemaba a los hombres lobo. Era una luz interior, desde el corazón, desde las profundidades. El poder de Requiem dentro de él no había desaparecido, se había transformado, no para la destrucción, sino para la elección. La manada retrocedió. Algunos aullaron, agarrándose la cabeza. El anciano gritó, se abalanzó hacia el niño, pero Matías, con un solo movimiento, le clavó las garras en el pecho y extrajo de él una sustancia negra, la esencia de la ira pura. La aplastó en su palma. Los tiempos de las bestias han terminado, dijo, volviéndose hacia su ejército. Ahora cada uno de ustedes elige. Algunos cayeron de rodillas, otros huyeron, perdiendo su forma. Algunos, los más viejos, aullaron, no de furia, sino de miedo ante lo que no entendían. Y entonces, el cielo se resquebrajó. Una fisura en las nubes, como un golpe divino, iluminó la tierra. Pero no era luz, era un portal. De él no emanaba oscuridad ni luz, sino algo diferente, leyes diferentes, entidades diferentes, observadores lejanos cuyo tiempo había llegado. Vientos del tiempo irrumpieron en la realidad, gritando con voces olvidadas. Matías, sosteniendo al niño de la mano, comprendió. Su elección había sido escuchada. Y ahora, el juicio había comenzado. Las criaturas del portal no eran dioses, no eran demonios, eran más antiguas, arquitectos. Construyeron el primer gen, encendieron la primera chispa y observaron. Y ahora venían por una respuesta. No hablaron, miraron. Matías dio un paso al frente. Sentía cómo en cada célula de su cuerpo se libraba una batalla entre la bestia, el hombre y aquello en lo que ahora se había convertido. Comprendía. Lo que sucediera a continuación cambiaría no solo el mundo, sino el concepto mismo de vida. Yo elijo, dijo, escúchenme o mátenme. Y entonces uno de ellos, hecho, al parecer, de piedra pulsante y luz, extendió una mano hacia él y le tocó la cabeza. Y Matías gritó. El grito atravesó continentes, partió océanos. Su mente fue arrancada de su cráneo. Le mostraron todo, cada muerto, cada elección, cada momento en que podría haber actuado de otra manera. Millones de variantes, miles de millones de destinos. Y luego, silencio. Estaba en la blancura. ¿Qué eres ahora?, preguntó una voz. Ni masculina, ni femenina. Simplemente una voz. Yo ya no soy un lobo, susurró. Ni un hombre. Soy un error. Soy una consecuencia. Pero me queda un hijo. Pausa. Entonces todavía estás vivo, dijo la voz. Y tu mundo también. Y en ese instante, antes de que todo desapareciera, antes de que la luz se rompiera en miles de sombras, antes de que los contornos del tiempo se arrugaran y el universo comenzara un nuevo ciclo, el niño, apretando la mano de su padre, dijo: «Papá, todavía creo». Su regreso no fue acompañado de truenos, destellos ni estruendos universales. Todo sucedió casi en silencio. Se encontraron en un mundo donde el día y la noche se habían fusionado en un infinito aliento crepuscular. Los contornos de las ciudades en ruinas ya no proyectaban sombras. La gente, aquellos que sobrevivieron, ya no eran personas. Sus cuerpos conservaban la forma humana, pero en sus miradas no había el miedo habitual, solo una contenida cautela, como la de los depredadores que han conocido los límites de la debilidad y la fuerza de la supervivencia. Matías y el niño caminaban por estas calles muertas, y nadie se atrevía a acercarse. No por miedo, por incomprensión. Él había cambiado. Ya no era un hombre lobo, ni un humano, ni una criatura de luz o de oscuridad. Era una encrucijada viva de destinos. Su piel brillaba con una extraña luminiscencia interna, inestable, como si la propia realidad se resistiera a su presencia.
Aquellos a quienes alguna vez llamaron lobos, ahora se escondían en las ruinas. Eran menos. Algunos se disolvieron en nuevas formas. Algunos murieron, sin sobrevivir al eco del destino que había atravesado a Matías. Él no se vengaba, no juzgaba, pero todos los que lo veían entendían. No necesitaba palabras. Había venido por algo superior al poder. Buscaba el final. En algún lugar del desierto central, entre caravanas petrificadas, se le acercó uno de los más ancianos, aquel que una vez gobernó la manada en el norte de Chile. Estaba decrépito, cubierto de una piel negra y agrietada que recordaba más a la lava, pero su voz era firme. «Los estás llevando a ninguna parte», dijo. «Nos has traicionado a todos». Matías no respondió, pero su hijo dio un paso al frente y dijo: «Él no nos lleva, nosotros mismos elegimos». «¿Crees que os habéis salvado?», siseó el anciano. «Mira a tu alrededor, esto no es vida, es olvido. Éramos lobos, éramos fuerza, ahora somos ceniza». Matías levantó la mano, no amenazante, sino suavemente, como un gesto de despedida. Y entonces el anciano se derrumbó de rodillas, no por dolor, por comprensión. Entendió, su época realmente había terminado. Norte, sur, este y oeste. En cada rincón se desmoronaban los últimos bastiones del mundo anterior. La gente perdía la memoria. Los lobos olvidaban los nombres. Todo se fusionaba en un solo sueño, en el que solo quedaba un punto palpitante, el corazón del niño que caminaba junto a su padre. Y entonces, en el cielo apareció una segunda luna. Era negra. No reflejaba la luz, la absorbía, y cada día se hacía más grande. Los que quedaban comenzaron a tener sueños extraños, iguales para todos. En ellos, una voz que no pertenecía ya a ningún pueblo susurraba: «Haz una elección, o te elegirán a ti». Matías sabía. El portal no se había cerrado por completo. Los arquitectos habían dejado una fisura, no como una amenaza, como una prueba. Les importaba no quién sobreviviría, sino en qué se convertiría el superviviente. Y entonces reunió a todos los que aún podían oír. No a los hombres lobo, no a los humanos, a todos. Fragmentos de conciencia, fantasmas de ciudades anteriores, hijos de la ceniza. Vinieron, miles. Cada uno de ellos estaba en la frontera entre la pérdida y el despertar. Y Matías, de pie en la cima de los restos de un rascacielos, se dirigió a ellos. Por primera vez, con palabras. El aullido ha terminado. La sangre se ha derramado. Hemos perdido. Pero estamos vivos. Cayó, pero nadie se fue. Ahora ya no somos manadas, ni naciones, ni tribus. Somos la transición. Somos aquellos que recuerdan y están dispuestos a olvidar. Crearemos no un mundo nuevo, sino un nuevo significado. Y entonces el cielo tembló. La segunda luna se abrió como una flor. De su centro brotó luz, no cegadora, no caliente. Era honesta. Luz de recuerdo. Penetraba en cada ser, quemando a través del dolor, la verdad. Matías permaneció inmóvil cuando la luz tocó su pecho. Y no ardía, resplandecía. Su carne desaparecía, como si soltara todo lo que había acumulado. Ira, furia, venganza, fuerza de lobo, dolor de guerra. Solo quedaba la forma, la que alguna vez perteneció a un hombre común que quería paz. El niño se acercó y le tomó la mano. ¿Podemos empezar? Sí, respondió él, pero desde el silencio. Y entonces todo se convirtió en silencio. Los pájaros regresaron. Los árboles comenzaron a brotar. La ceniza se asentó en la tierra. La primera canción sonó de nuevo, desde adentro, desde la esencia misma del mundo. Matías no desapareció, pero nadie volvió a verlo. Se convirtió en parte del espacio, del viento, del tiempo. Y cada noche, cuando aparece una extraña cicatriz en el cielo, en el silencio se puede oír un aullido, no salvaje, no malévolo. El aullido de quien lo recuerda todo, pero eligió no destruir.
Años después, en un mundo donde ya no existían estados y las líneas en los mapas se habían convertido en recuerdos vacíos, en la profundidad de un bosque restaurado, junto a un lago de aguas cristalinas, estaba un muchacho. Ya era un joven, pero su mirada seguía siendo la misma, directa, clara, penetrando hasta la esencia misma. Se llamaba Yael. No se convirtió en líder ni en héroe. Se convirtió en guardián. El mundo había cambiado para siempre. La gente ya no nacía como antes. Cada niño llevaba en sí la huella de algo diferente, el eco de un grito antiguo, un instinto reprimido. No de lobo, no de bestia, más profundo. Los que sobrevivieron aprendieron a escuchar la tierra, no simplemente a vivir en ella. Los lobos, los que quedaron, ya no se escondían, pero tampoco atacaban. Se convirtieron en una sombra junto a la humanidad, observando. Sabían que habían sido una era, y ahora simplemente un recuerdo. Sobre Yael se contaban leyendas. Decían que hablaba con los árboles, que su sangre podía curar, que era capaz de detener una tormenta con una sola mirada. Pero él nunca intentó demostrarlo. Vivía entre la gente, como un simple maestro. Enseñaba a los niños a distinguir el susurro del viento de la voz del miedo. Enseñaba no a luchar, sino a sentir, y en ese sentir encontrar la verdad. Un día, un niño se acercó al lago, pequeño, con rizos oscuros, asustado. Dijo que algo lo perseguía, una sombra que se movía en el bosque, escurridiza y fría. Yael se arrodilló y lo miró a los ojos. «No temes a la oscuridad», dijo. «Temes lo que la oscuridad te recordó sobre quién eres». «¿Y si no quiero ser así?», preguntó el niño. «Entonces conviértete en quien quieras, pero no olvides que en cada uno de nosotros está todo, la luz y el dolor y el pasado». Por la noche, la sombra regresó, pero Yael no huyó. Salió a su encuentro. Era alta, sin rostro, fluida. Las voces de muchos que habían pasado a través de Matías sonaban en su susurro. Era el eco de lo olvidado, no el mal, simplemente lo abandonado. «Eres un remanente», dijo Yael, «y te recuerdo». Y abrazó a la sombra. Se estremeció, aulló y desapareció. No en la nada, en Yael. Se fusionó con él y él resistió. No se convirtió en el mal, no se convirtió en un santo. Siguió siendo un hombre que aprendió a perdonar. Y entonces, al día siguiente, en el cielo apareció de nuevo la luna negra. Pero no asustaba. Era como la huella de un dedo en la ceniza de la historia. Un recordatorio, un sello. El mundo comenzó a tablar. No con bocas, no con voz, sino con todo. El susurro de las hojas, el tintineo del agua, el aliento de la vida. Aparecieron nuevas aldeas, donde las viejas leyendas eran parte de la enseñanza, donde las canciones no comenzaban con «érase una vez», sino con «recordamos quiénes fuimos». El pasado no se fue, se convirtió en el tronco sobre el que creció un nuevo mundo, y profundamente bajo las raíces, bajo capas de tierra y tiempo, yacía un hueso, antiguo, grande, todo lo que quedaba de una criatura que alguna vez se llamó Matías. Y cada año, cuando la noche se volvía especialmente silenciosa, una vibración recorría toda la tierra, ligera, apenas perceptible, y aquellos que sentían levantaban la cabeza y escuchaban. Y luego, en algún lugar lejano, en respuesta, se oía un aullido, uno solo, largo, tranquilo. No llamaba, recordaba que el final no siempre es la muerte. A veces es una elección, en algún lugar más allá del horizonte del nuevo mundo, en un lugar donde no había ciudades ni nombres, donde la tierra misma parecía intacta e incognoscible, apareció una fisura. No la veían los ojos, no la registraban los instrumentos, pero la sentían aquellos en quienes quedaba la sensibilidad de la bestia ancestral. Y Yael la sintió primero. El lago se oscureció. Los peces flotaron a la superficie, no muertos,
sino perdidos. La luna desapareció del cielo durante 3 días. La gente dejó de soñar. Y entonces Yael comprendió. No todo se había ido. No todo había terminado. Algo viejo, ancestral, no relacionado con Matías, no sometido a los lobos ni a los arquitectos, despertaba. Se fue solo, sin decírselo a nadie. Se adentró en la sombra, allí donde incluso los sonidos eran absorbidos al instante, en la frontera con lo que es más antiguo que el mundo mismo. Allí, entre las raíces de un árbol muerto, la encontró. El hueso madre. Pulsaba, vivía. De él emanaba un susurro, palabras pronunciadas no con voz, sino con la materia misma. Él fue solo una puerta, pero ¿quién abrirá el siguiente pasaje? Yael tocó el hueso y vio visiones, destellos, otros mundos, paralelos. De ellos ya se filtraba algo, donde los hombres lobo no eran producto de la ira, sino armas, donde la humanidad no sobrevivía, sino que era cultivada, donde seres de otra dimensión usaban el tejido de la realidad como un tablero de ajedrez. Allí existían versiones de Matías que no eligieron el perdón. Allí se libraban guerras donde cada grito engendraba nuevas realidades. Y Yael comprendió. La fisura no se había cerrado. Era simplemente una puerta a una infinidad de otras. Y ahora una de ellas se había abierto. Y entonces regresó. Volvió a reunir a los que podían oír. Pero ahora eran más. Habían aparecido nuevos niños, nuevas manadas. Algunos ya no llevaban carne humana. Otros eran mentes puras, encerradas en cuerpos de animales. No era un mundo nuevo. Era una preparación. Fuimos humanos, dijo. Luego nos convertimos en lobos. Luego en una elección. Pero ahora somos guardianes de los umbrales. Y salieron. No a la guerra, a la exploración, a la frontera de las realidades, para encontrar a aquellos que pudieran venir, para prevenir a aquellos que quisieran destruir, para, de nuevo, ser los primeros en decir, recordamos, no tememos, somos descendientes de Matías. Pero más allá de ese umbral ya se sentía una mirada, penetrante, cazadora, porque en algún lugar, en uno de los mundos, él todavía vivía. Matías, aquel que no eligió la luz, aquel que se convirtió en el lobo del universo, y estaba reuniendo a su ejército. Se llamaba Lobosincro, Matías de otro mundo. De aquella rama de la realidad donde no conoció el amor, no encontró a su hijo, no se detuvo ante la ira. Allí su alma no se dividió, se consumió. Una vez degolló a los dioses. La segunda vez abrazó los océanos. La tercera atravesó el tiempo mismo y destruyó la ley de la muerte. No se convirtió simplemente en líder, se convirtió en devorador. En su mundo solo quedaba una cosa, la caza eterna. Y ahora miraba a través de la fisura a Yael, a su mundo, a los niños riendo junto a los lagos, a los lobos durmiendo bajo los árboles, y solo sentía hambre. Lobosincro no enviaba mensajeros, no declaraba la guerra, se infiltraba. Al principio todo parecía normal. La luna enrojeció ligeramente, en el bosque morían pájaros sin causa aparente, y los sueños de la gente comenzaron a repetirse. Pero Yael sabía, no era casualidad, era una invasión. El primero en desaparecer fue un niño llamado Samir. Lo encontraron en un campo, sus ojos eran negros como el petróleo, y susurraba en un idioma que nadie conocía. Luego comenzaron las transformaciones, pero no como antes. Ahora los cuerpos se volvían demasiado rápidos, las garras demasiado largas, y los rostros ya no pertenecían ni a un lobo ni a un humano. La fisura se abrió como una herida. De ella salieron los corones, emisarios de Lobosincro. No portaban armas, eran el arma. Sus cuerpos parecían nudos de materia depredadora, semilíquidos, capaces de copiar a cualquier ser. Pero lo peor era que guardaban la memoria de todos los que habían absorbido. Y cuando llegaban a las aldeas, hablaban con las voces de madres, padres, hermanos. Yael reunió a los guardianes,
Entre ellos no solo había humanos y hombres lobo, había sombras nacidas del instinto puro, había convertidos, supervivientes del contacto con los arquitectos, y había fragmentos, entidades nacidas en los sueños. Cada uno de ellos recordaba el camino de Matías, y todos sabían, ahora debían proteger no solo su mundo, sino la posibilidad misma de elegir. La primera batalla tuvo lugar en el Valle de Trujillo. Los corones rasgaron el tejido de la realidad y emergieron como una tormenta, pero los guardianes los recibieron sin miedo. Yael lideró el ataque, y con él iban hombres lobo cubiertos con una armadura de materia solar, creada a partir de los recuerdos del sacrificio de Matías. La batalla fue brutal. La muerte aquí no significaba el final. Las esencias se entrelazaban, nacían nuevas formas. Cuando Yael clavó sus garras en el corazón del primer corón, este no gritó. Él se rió, y entonces la tierra se abrió. De ella se alzó él, Lobosincro. Era más alto que todos, ancho como el árbol del mundo. Su fauce no tenía fin. Su cuerpo estaba compuesto de cráneos, de mundos derrotados. Miró a Yael con un desprecio ilimitado. «Tú eres debilidad», pronunció. «Eres un error». «Soy el hijo de quien eligió no destruir», respondió Yael. «Y tú eres solo el fantasma de quien se rindió al dolor». Lobosincro rugió, y el tiempo mismo a su alrededor crujió. Su voz rasgó el cielo, dio un paso adelante, y miles de rostros gritaron en su cuerpo. Pero en ese momento algo cambió. El espacio se congeló. Apareció una luz. No luz. Presencia. Del aire, del agua, de los propios guardianes, de su memoria. Surgió Matías. El verdadero. El primero. El que había desaparecido. El que era la transición. No habló. Simplemente estaba allí. Era luz y sombra. Era la elección. «No desapareciste», pronunció Lobosincro. «Me convertí en todo», respondió Matías. «Y ahora tomaré lo que robaste. Tomaré la posibilidad misma del miedo». Y entonces comenzó la verdadera guerra. Guerra de significados. Guerra de esencias. Guerra entre quien aceptó a la bestia y quien se sometió a ella. Su combate no era físico. Era un choque de evoluciones. Cada golpe cambiaba el mundo. Cada palabra destruía o creaba universos. Los lobos aullaban, la gente rezaba, y los niños por primera vez comenzaron a gritar no de miedo, sino de furia, y todo dependía ahora de uno, de Yael. Dentro de sí mismo, Yael sentía como todo crujía, como sus huesos ardían bajo el peso de la herencia, como el lobo dentro de él aullaba, intentando escapar. Pero ya no era simplemente un hombre lobo, hijo de Matías. No llevaba en sí un gen, sino la idea misma. Una idea que podría detener al monstruo nacido en el reflejo. Pero había una elección, un último paso. Matías y Lobosincro no luchaban en la carne, luchaban en la base misma, en las costillas del mundo. Uno encarnaba la memoria, el otro el olvido. Sus golpes rompían las cadenas de causa y efecto. Los ojos comunes solo veían destellos, rupturas, voces susurrando desde la tierra. Pero Yael lo veía todo. Veía cómo su padre se convertía en el tejido mismo del espacio. Cómo con cada golpe se perdía a sí mismo. Se convertía en una fuerza que ya no se podría contener. Y comprendió. Matías no sobreviviría. Lobosincro, cubierto con un manto hecho de los cuerpos de realidades muertas, levantó las manos, y de ellas brotó un torrente de oscuridad, una ola capaz de borrar lo que ni siquiera había sido creado. Gritaba, no con voz, sino con el destino. No mataba, borraba el significado, el concepto de vida, compasión, amor. Todo desaparecía. Pero entonces Yael hizo lo imposible. Dio un paso adelante. Justo entre ellos, Matías gritó: «¡No! ¡Aún es pronto!». Pero era demasiado tarde. Yael se desgarró el pecho. No físicamente. Permitió que la esencia de su padre y su madre, de la bestia y el hombre, de la luz y la oscuridad, se fusionaran dentro de él.
se convirtió en un recipiente, no para la fuerza, sino para la elección. Lo aceptó todo. Y cuando la energía negra de Lobosincro se abalanzó sobre él, no se resistió. La aceptó. El mundo se estremeció. El cielo se partió. El tiempo se detuvo. Todo se congeló. Y entonces comenzó la reevaluación. Lobosincro se quedó inmóvil. Su carne comenzó a temblar. Por primera vez sintió incertidumbre. Sus imágenes comenzaron a romperse. Dejó de ser íntegro. En sus ojos surgieron destellos, recuerdos que no eran suyos, rostros que no conocía. Ya no era él mismo. Ya él lo había contagiado con aquello que es imposible de vencer, la fe en que es posible ser de otra manera. Y entonces Matías, moribundo, casi olvidado, hizo lo último. Agarró a Lobosincro por la cabeza y susurró: «Tú no eres yo, eres lo que yo podría haber sido, pero no fui. Ha llegado el momento de desaparecer». Y lo arrastró hacia sí mismo. No lo mató, lo aceptó de vuelta. Se llevó a su demonio, su sombra, si hubiera sido. Hubo un destello, y luego silencio. El mundo no desapareció, se volvió diferente. La línea de la fisura se cerró. Ya él yacía en el suelo, humeando, pero respiraba. Matías desapareció, definitivamente. No se fue como un dios, sino como una elección. Pasaron 10 años. Los niños de los nuevos tiempos nacen con ojos dorados. La luna ya no cambia, siempre está llena. Las leyendas cuentan que si de noche se apoya el oído en la tierra, se puede oír no el latido del corazón, sino un aullido, antiguo, profundo. No asusta, llama, no al bosque, sino a uno mismo. Y algún día regresarán, porque el miedo puede dormir, pero la elección vive siempre. En la noche, donde las estrellas brillaban suave y uniformemente, como el aliento de un mundo dormido, apareció una nueva silueta. No era Yael, no era Matías, no era Lobosincro, era alguien que no debería existir. No nació, no fue creado, no lo convocaron, surgió del dolor, del eco residual de la fusión de dos opuestos, de una grieta en el momento en que la voluntad superó a la esencia. Su cuerpo era delgado, alargado, como si el tejido mismo del tiempo intentara tomar forma. No tenía ojos, pero el mundo entero se veía en él cuando miraba. No hablaba, porque todos oían su pensamiento sin palabras. Yo soy la pausa. Y con su llegada, de nuevo comenzó lo incomprensible. Los pájaros se congelaron en pleno vuelo. Los perros callaron, incluso el viento se detuvo. Al principio nadie le dio importancia. La gente lo atribuyó a un fenómeno meteorológico. Los lobos al aliento de la tierra. Pero ya él sabía. Volvía a sentir la tensión en la piel, el frío en el cuello, la oscuridad penetrando no en la mente, sino en la decisión. Encontró a la criatura de pie en medio de un campo. «¿Quién eres?», preguntó, y la criatura respondió, sin boca, sin susurro, por dentro: «Soy lo que sucede cuando no hay elección». Yael tembló, no de miedo, de comprensión. Ante él no había mal, ni bien. Era indiferencia, absoluta, no vacío, sino rechazo, a los sentimientos, a la verdad, a la voluntad. «No deberías existir», dijo. «Pero tú me engendraste», resonó la respuesta. «Renunciaste a los extremos, pero entre ellos hay una zona muerta. Yo soy ella». La criatura se estiró hacia adelante. Donde quiera que pisaba, la hierba se ennegrecía. El cielo perdía color. El silencio se convertía en olvido. «No eres una amenaza», susurró Yael. «Eres esterilidad». Pero en eso radicaba la amenaza. La criatura no mataba, anulaba la existencia, como si nadie hubiera nacido jamás. Presa del pánico, Yael convocó a los guardianes, pero aquellos que se acercaban a la criatura a unos pocos pasos olvidaban para qué habían venido, olvidaban quiénes eran, y pronto caían, convirtiéndose en nada. Entonces Yael hizo lo que había hecho su padre.
dio un paso al frente. «Si tú eres la pausa», dijo, «entonces yo soy la decisión». Se desgarró el pecho e introdujo allí todo: las imágenes de Matías, el grito del lobosincro, la risa de los niños, el olor de los lagos, la sangre de las batallas, el fuego de la elección, el miedo, la furia, el perdón. Todo se convirtió en dolor, concentrado en una sola acción. Tocó a la pausa. El mundo se estremeció. Por primera vez, la pausa sintió resistencia. «No puedes cambiarme», dijo ella. «No», respondió Yael. «Solo puedo aceptar que existes, pero no permitiré que seas para siempre». Se hizo explotar, no en sentido literal. Se convirtió en chispas de elecciones, se dispersó, se dividió por todo el mundo. Y cada persona, cada criatura, cada árbol, cada piedra, ahora guardaban una partícula de Yael, y por lo tanto podían elegir. La pausa se quedó inmóvil. Con la pérdida del centro, ya no podía absorberlo todo. El mundo volvió a ser caótico, desigual, pero vivo. Y entonces, por primera vez, la pausa gritó. No la aceptaron, no la exiliaron, la rechazaron, pero no la destruyeron. Se fue, y en el cielo apareció una tercera luna, pequeña, delgada, roja. La llamaron de una nueva manera, Eco de Yael. Y cuando la ven, la gente susurra. La paz no está en el silencio, sino en el derecho a decir sí o no. La tercera luna pendía en el cielo no como señal de calamidad, sino como un recordatorio. Ahora todo era posible. En un mundo que ya no se dividía en luz y oscuridad, no quedaban verdades eternas, solo infinitas variaciones de elección, miles de destinos posibles, millones de voces que cada día daban a luz un nuevo camino. Y entre todo esto, a la orilla de un nuevo lago, donde el agua reflejaba el cielo sin distorsiones, estaba sentado un niño. Era silencioso, con ojos color ceniza, como si el polvo de estrellas se hubiera asentado en su mirada. Se llamaba Quirón. Nació el mismo día en que la pausa se fue. Su madre no sabía quién era el padre. Su cuerpo no tenía sombras, pero sentía. No era un guardián, no era un lobo. Era un recipiente vacío en el que se reunían partes de destinos perdidos. Todo lo que Yael había dispersado por el mundo, voz, rastro, decisión, fluía hacia él. No entendía por qué la gente se detenía al verlo, por qué los pájaros se posaban en sus hombros, por qué el agua se extendía a su alrededor sin una sola onda. Una noche despertó y el cielo estaba rojo, no por la guerra, por la presencia. Sobre el horizonte, en una sombra incorpórea, había una figura, alta, sin rostro, con manos que colgaban como sudarios de ceniza. No era la pausa, era el segundo aliento, el despertar de lo que se había acumulado durante siglos, de aquellos mundos donde la elección no era posible, donde la gente era criada como carne, donde los lobos estaban programados para la obediencia, allí donde las emociones estaban bloqueadas, donde cada ser era solo una fórmula temblorosa en un laboratorio. Y ahora había venido aquí, no como un ejército, sino como una ola del entorno, un virus emocional, eliminando todo lo que hace única a la conciencia. No era una mente, era un sistema. Quería asimilar. Quirón estaba de pie ante ella, temblando, descalzo, pero no de miedo. Sentía cómo dentro de él comenzaban a apagarse las imágenes, la risa, el llanto, el recuerdo de su madre. Pero entonces, algo dentro de él brilló, un momento, una chispa, un aullido, silencioso, casi imperceptible, pero no del pasado, de él mismo. Y comprendió, él era el último, no era el elegido, era la acumulación. Yael no le había dejado fuerza ni sabiduría, sino un lugar vacío para la primera decisión verdadera que nadie tomaría por él. Quirón dio un paso adelante. El sistema intentaba capturarlo, entretejerlo en sus ramas, borrar su personalidad. Pero él no estaba lleno, era nuevo, y dijo, no. No fue una palabra, fue un vector,
un vector contra la sumisión, y en ese momento, desde todos los rincones del mundo, desde las aldeas hasta las cuevas profundas, desde los lobos supervivientes hasta aquellos que apenas aprendían a hablar, se extendió una respuesta unificada. La gente lo sintió en el pecho, las bestias, en los huesos. El mundo inspiró y exhaló. El sistema se agrietó, no se desmoronó, se agrietó. Pero eso fue suficiente. La forma desapareció. Quedó Quirón. Se sentó en el suelo, exhausto, pero vivo. No venció. Eligió. Y ahora eso significaba más que todo lo demás. Y luego, del bosque salió un hombre lobo. Uno solo. Enorme. Con un espeso pelaje gris. En sus ojos no había furia, solo amargura y preocupación. Se acercó a Quirón y se tumbó a su lado, en silencio. «Creí que no quedábamos», dijo Quirón. El hombre lobo no respondió, pero su presencia era una respuesta. Miraron al cielo. Allí, junto a la tercera luna, comenzaba a elevarse una cuarta, azul, suave. El mundo no se convirtió en un paraíso, pero se convirtió en vida. Y en sus profundidades, donde todo comenzó, donde Matías rasgó la tierra por primera vez con sus garras, donde Yael dio el primer paso, donde Quirón dijo «no», quedó un solo sendero. Llevaba allí donde solo se oye una cosa, el aullido, aquel mismo, silencioso, seguro, vivo. Pasaron décadas. Los nombres ya no se escribían en libros, se guardaban en el aliento, en los gestos, en las canciones junto a las hogueras. La gente vivía entre los bosques, entre los lagos, entre sonidos que alguna vez asustaron y ahora consolaban. El mundo no se volvió ideal, pero veraz. Ya no había mentiras escondidas en las leyes, no había dioses jugando a ser pastores, solo había seres viviendo según la memoria y la elección. Y sin embargo, una leyenda no desaparecía. La leyenda del quinto rostro. Se transmitía en susurros. Los ancianos decían que un día, cuando las 4 lunas convergieran en un solo punto del cielo, el mundo mostraría su quinto rostro. Aquel que siempre se había ocultado detrás de la bestia, detrás del hombre, detrás de la elección, detrás del silencio, e incluso detrás del propio rechazo a la elección. Decían que el quinto rostro era un espejo. No mostraba quién habías sido, mostraba en quién te habías convertido realmente. Y así, en aquella noche en que en el cielo se fusionaron las lunas blanca, roja, negra y azul, el cielo tembló. Quirón, ya adulto, estaba al pie del árbol ancestral que había crecido en el lugar de la muerte de Yael. Sus ojos eran diferentes. En ellos no ardía la fuerza ni la sabiduría, sino una infinita inquietud. Sabía que se avecinaba algo más grande que guerras, virus o entidades. Sentía cómo el mundo se detenía en espera. Y entonces, la tierra se abrió, no con ira, con un aliento. De su interior se alzó un ser que nadie podía describir. No tenía piel, no lo cubría pelaje, no lo protegían palabras. Era el reflejo del mundo mismo en estado puro. Miró a Quirón y guardó silencio. ¿Eres el quinto?, preguntó él. El ser solo dio un paso adelante, y en ese momento, todo lo vivo en el mundo entero se detuvo. Cada persona, cada lobo, cada insecto, incluso los musgos y las raíces, sintieron cómo alguien los miraba desde adentro, no desde afuera, sino desde su propio corazón, y comprendieron. El rostro no es una forma, no es un enemigo, es una pregunta. ¿Quién eres ahora? Y a cada uno esta pregunta le llegaba individualmente, y cada uno debía dar una respuesta, instantánea, pero pura. Algunos se derrumbaron, no resistieron. Sus esencias se deshicieron como ceniza al viento. Algunos volaron, no con el cuerpo, con el espíritu. Su conciencia de sí mismos era tan clara que se convirtieron en parte del aliento del mundo. Quirón estaba de pie, temblando. Era el último. Todos lo miraban, incluso el quinto rostro. Todo se reducía a él. Bajó la mirada, puso la mano en la tierra, cerró los ojos y susurró.
Yo no lo sé. Pausa. Pero quiero saber. El ser se quedó inmóvil, y entonces, por primera vez, hizo algo increíble. Se inclinó y desapareció. Y en el cielo, en medio de la luna, apareció un nuevo punto, brillante, simple, centelleante, como un comienzo o como un primer paso. Desde ese día, cada persona y ser nacido tenía una marca, una pequeña sombra bajo la piel, apenas perceptible. Pero si se la tocaba, se podía recordar todo, todas las vidas, todos los errores, todas las elecciones, todas las versiones del mundo. Y entonces, cada uno supo. Ya no había miedo a perderse, porque el quinto rostro ya no venía. Ya estaba adentro. Al siglo del quinto rostro lo llamaron la era de la llama interior. La gente ya no vivía con miedo al futuro. Lo llevaba dentro de sí. Cada uno nacido después de la fusión de las lunas poseía la capacidad de sentir la dirección de su destino. No como una profecía, sino como una brújula interna que latía junto con el corazón. Los hombres lobo no desaparecieron. Se convirtieron en guardianes de los sueños, seres que protegían las fronteras de la percepción para que nadie desde el exterior pudiera alterar el equilibrio del nuevo mundo. Pero había un pero. Un día, lejos en el sur, en tierras donde los bosques se encuentran con la salina infinita, apareció una figura caminando por el desierto. No proyectaba sombra, no dejaba huellas, no tenía nombre. Quienes lo veían perdían su marca del quinto rostro. Su piel se enfriaba, la memoria se desvanecía. Ya no recordaban quiénes eran. No sufrían, no reían, no elegían. No era la pausa, no era el sistema, era la absorción. Todo lo que habías comprendido en ti, todo lo que habías aceptado, todo lo que habías vivido, él lo borraba no desde afuera, sino desde adentro. No destruía, reescribía. Cuando Quirón se enteró de esto, ya era anciano. Su cabello se había vuelto del color de la luna cenicienta, su cuerpo, fuerte pero lento. Pero su mente era más fuerte que nunca. Sentía el mundo, al nivel del susurro de la hierba. Comprendía. Había llegado la última prueba. ¿Por qué ha venido ahora?, le preguntaron. Porque empezamos a creer que lo habíamos entendido todo, respondió. Y eso significa que es hora de perder la certeza. Y emprendió el camino. Sin armas, sin compañeros. Caminó al encuentro de la absorción. Se encontraron en una llanura de cristal, donde cada paso resonaba con el eco de los recuerdos. Allí donde habían estado las ciudades del viejo mundo, ahora yacía un campo cubierto por miles de millones de diminutos espejos que reflejaban no imágenes, sino sentimientos. Quirón se detuvo. El ser no hablaba, solo caminaba. La ola de olvido que llevaba consigo recorrió la llanura. Los espejos se opacaron. Su luz se apagó. «No lucharé», dijo Quirón, «porque no tienes enemigo». El ser se detuvo. «No huiré», continuó, «porque no tienes objetivo». El ser se acercó. «No te entregaré mi ser», pronunció, «porque no puedes tomar lo que se entrega voluntariamente». Y entonces hizo lo último. Se tumbó en el suelo y cerró los ojos. La absorción lo envolvió y desapareció. Porque Quirón no luchó, no se defendió, no renegó, se abrió, permitió que lo vivieran, no que lo borraran, sino que lo vivieran de nuevo. Y de ese modo desgarró la absorción desde adentro. No pudo tomar lo que se entregó sin miedo. Y entonces los espejos resplandecieron, y cada uno en el mundo, incluso aquel que no recordaba quién era, de repente recordó. No un rostro, no un nombre, sino un momento, uno, único, aquel en el que eligió. Y eso fue suficiente. Quirón no regresó, pero en el cielo apareció otra luna, pequeña, gris, silenciosa. La llamaron la luz sin nombre. Y cuando asciende, nadie habla. Todos simplemente se sientan en silencio y escuchan cómo dentro de ellos late aquello que no se puede borrar. La elección.
A la luna gris la llamaban la sin nombre, pero quienes sentían más profundamente sabían, no era simplemente nueva, era la primera, antes de todas, antes de la materia misma. No nació, permaneció. Su luz era tenue, pero calaba hasta los huesos. Quienes nacieron bajo su brillo hablaban poco, dormían poco, pero oían un susurro más profundo que la tierra. Y un día, el susurro se convirtió en palabras. Resonaron simultáneamente en todos los rincones del mundo, dentro de todos los seres. No en la cabeza, no en el corazón, sino en la elección misma. Volvamos al principio. Quienes portaban la memoria cayeron de rodillas. La tierra tembló. En el norte, las montañas comenzaron a desmoronarse. En el sur, el océano desnudó su lecho. Los vientos se arremolinaron contra corriente. Todo alrededor decía, algo ancestral se alza. Y entonces surgió él, no Matías, no Lobosincro, no el eco, ni el sistema, ni la pausa, ni siquiera la absorción, sino aquello que los engendró a todos, la raíz. No tenía forma, no se podía ver, describir o nombrar, pero estaba en cada mito, en cada miedo primordial, en cada primer rugido de la bestia ancestral, cuando vio el fuego por primera vez. No era un ser, era la memoria de la evolución antes del tiempo. La raíz despertó porque el mundo había alcanzado un punto donde la elección se había convertido en regla, no en milagro, y ahora no venía a destruir, sino a preguntar, ¿y qué sigue? El mundo se detuvo, porque nadie sabía la respuesta. Ya no había oponentes, no había salvadores, no había lunas que presagiaran guerra o silencio. Solo estaban aquellos que vivían. Y entonces, por primera vez en toda la existencia del mundo, los seres mismos acudieron a la raíz. Humanos, lobos, sombras, quínticos. Así empezaron a llamar a los hijos del quinto rostro. Incluso entidades de dimensiones antiguas que antes solo se podían sentir en sueños. Todos se reunieron, sin armas, sin ritos, sin sacrificios. «¿Preguntas qué sigue?», pronunció un anciano con ojos de lobo. Y nosotros decimos, decidámoslo juntos. Y en ese momento, el cielo no se rasgó, la tierra no tembló, no comenzó ni una invasión ni una ascensión. Simplemente, por primera vez, todo quedó en silencio, completamente. Silencio total, sin susurros, sin pensamientos, sin tiempo. Y en ese silencio nació aquello que no había existido desde el principio de los tiempos. La primera realidad verdadera, no creada por alguien, no impuesta, no aferrada a un gen, sino aquella que creció del consenso, de la libertad, de la elección de ser, no de parecer. Y la raíz se disolvió, convirtiéndose en suelo, y en su lugar, entre piedras y cenizas, creció una sola flor. No era hermosa, era honesta. Sus pétalos cambiaban según la mirada del observador, y quien se acercaba a ella siempre veía la misma inscripción grabada en el tallo. Eres lobo mientras eliges ser tú mismo. El mundo sobrevivió al miedo, la sangre, el dolor, la elección, el vacío y el silencio. Encontró voz, forma y una nueva esencia. Pero en el corazón de cada uno que alguna vez oyó el aullido, quedó un recuerdo. El recuerdo de que dentro de cada uno de nosotros vive una bestia, pero solo el ser humano es capaz de elegir cuándo permitirle aullar y cuándo callar. Si esta historia te conmovió, si sentiste el aliento del mundo antiguo y el reflejo de tu sombra en las profundidades del relato, asegúrate de suscribirte al canal, dejar un comentario y dar un me gusta. Esto te dará fuerza, como a aquellos que eligieron no matar, sino recordar. Que cada nuevo aullido sea un recordatorio de que aún estás vivo. Que cada clic sea una elección que preserva esta leyenda. Suscríbete. No dejes que el olvido venza.